andan todos? Bienvenidos. Bueno, acá estamos de nuevo reunidos, qué lindo, compartiendo conocimientos, experiencias y poder formar en el instituto un grupo realmente de estudio, de investigación. Así que bienvenidos a todos. Y como andamos, ya tenemos alguna tardanza, la voy a dejar a la doctora Amalia Fensore, que ya nos ha acompañado con varias charlas en el instituto, la doctora, con talleres, que lo hizo con la doctora Adriana Blanco, siempre tratando estas cuestiones societarias. Que ahora la propuesta es en realidad una asociación de dos temas, es decir, la parte de familia con la liquidación y de la sociedad, perdón, siempre dicen de la sociedad conyugal, que para mí está ya superado ese término, sino que sería la liquidación del régimen de comunidad, ¿sí? Del matrimonio. Así que bueno, los dejo con ella, la doctora, por supuesto, que ella es docente en la universidad, en la UBA, es asesora de distintas editoriales, es también publicista en el sentido de que publicó libros, así que nos está honrando con su visita a la doctora, y le vamos a dar, por lo tanto, la palabra para que nos ayude a informarnos sobre este tema. Doctora. Bueno, gracias Patricia, con mucho cariño te digo Patricia, y bueno, un gusto estar con gente que conozco, como María Isabel, que ahí me saludó al principio, un beso grande, y bueno, entre otros que no llego a visualizar porque no fui con la pantalla hasta el final. Bueno, así es, a mí me gusta un poco este mundo de lo que es sociedades, ¿no? En lo que es la Facultad de Derecho, bueno, tengo el honor de estar con Javier Dubá, como titular, y Rodrigo Luchinsky, donde justamente enseñamos un poco esto de lo que vamos a ver hoy. Dos temas que a su vez los vamos a ver por separado, pero tienen mucho que ver y los voy a ligar, que es las empresas familiares. ¿Por qué? Porque está vinculado con esto lo que es la liquidación del régimen patrimonial matrimonial, ¿sí? Que obviamente se da muchísimo en este tipo de empresas, en las empresas familiares. Y a su vez, a continuación, vamos a ver también, díganme si me escuchan, obviamente si no me van avisando, vamos a ver el tema de capitalización, infracapitalización, entender un poco esto de la contabilidad, como bien le digo a veces a los alumnos en la UBA, y también en las clases que doy también con el equipo de grupo profesional, entender un poco estos conceptos que parecieran ser claros, pero a la hora de ponerlos en juego no están así. Inclusive a nosotros mismos nos dificulta esto, mezclamos conceptos en cuanto a lo que es patrimonio, etc. Pero vamos a empezar por algo interesante, porque quien no forma una empresa familiar o quien no ha tenido el agrado de asesorar a su vez cónyuges, ¿sí? Que son obviamente empresa, porque quizás comparten una sociedad. Ustedes saben que a raíz, y nos metemos de lleno ya en esto, a raíz de lo que es la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, en agosto del 2015, hemos incorporado un nuevo régimen, esto lo habrán visto en la parte de civil, que no tiene por qué estar tan lejano de la parte de sociedades, que es el régimen de, que siempre veníamos hablando, separación de bienes. Es decir, tenemos dos regímenes, ¿sí? A la hora de hablar del régimen patrimonial del matrimonio, que es un poco lo que hoy teníamos para esta charla. Por un lado, la comunidad de bienes, ¿sí? Donde justamente compartimos todos los bienes con mi cónyuge, estamos hablando siempre de la institución del matrimonio. Ya vamos a ver qué pasa con el avance del Código Civil y Comercial en lo que respecta a las uniones convivenciales, que lo dejo un poco para el costado. Pero volviendo acá, pareciera ser que antes de la reforma uno vivía en comunidad.
una vez que se casaba. Entonces, los bienes propios obviamente siempre son propios, pero si yo me casaba, ¿sí? Suponte que me caso, obviamente yo tenía un régimen automático que era comunidad de bienes. A raíz de la reforma vino este régimen que viene a decir, señores, ahora también existe el régimen de separación de bienes. ¿Qué significa esto? Yo a veces hago una relación con lo que es el derecho notarial, también área que me gusta, con el tipo de esto de los poderes generales amplios de administración y disposición. ¿Por qué? Porque en este tipo de poderes, de personería, o sea, poder que se le da amplio para administrar y disponer de determinados bienes, acá pasaría a ser lo mismo. Es como que los cónyuges tienen la administración y disposición libre, cada uno, un cónyuge y el otro. Entonces pareciera ser de repente que no necesito el asentimiento para hacer determinados actos. Obviamente esto trajo un gran dilema y discusiones en la doctrina, donde vamos a ver que cuando uno suponte se casa pasado el 2015, uno si no dice nada, porque esto hay que manifestar, uno tiene que manifestar que realmente quiere optar por el régimen de separación de bienes. Si uno no dice nada, se entiende que estoy bajo el régimen de comunidad. Ya vamos a ver por qué hago tanto hincapié en estos dos regímenes a la hora de vincularlos con sociedades. Entonces, hasta acá, pareciera ser que uno tiene dos regímenes. El de comunidad, ¿sí? Que regía desde siempre, desde antes de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, y a su vez el de separación de bienes. Este es el que quizás gusta un poco más a la sociedad también moderna, ¿por qué no? Porque como digo, reitero, tenemos la libre administración y disposición de los bienes. Ahora bien, si yo no digo que quiero este régimen a la hora de casarme, no lo plasmo en el acta y obviamente en lo que va a ser la libreta de matrimonio, hablando obviamente legalmente, se entiende que uno ya automáticamente tiene el régimen de comunidad. También ustedes habrán visto en el Instituto de Derecho Civil, seguramente, que si yo me arrepiento y suponte yo opté por separación de bienes y quiero volver a comunidad, o al revés, viceversa, lo puedo hacer pasado un año de que me haya casado. Hasta acá todo parece perfecto, más que nada en la parte de civil, creo que es claro el concepto, más precisamente en materia de derecho civil. Ahora bien, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo relaciono con las empresas familiares? ¿Por qué digo familiares? Porque a veces pasa que me preguntan que en las empresas familiares, como justamente son familias, suponte que yo tengo una sociedad con mi esposo, donde van también a incluirse parientes políticos, ¿sí? No herederos forzosos, etcétera, pareciera ser que si somos familia estaría todo más que claro. Pero no es así, lamentablemente, donde hay familia, a veces son las peores. ¿Por qué? Porque no es que no confíe en mi esposo, en mi padre, ¿sí? En mis hijos, sino que justamente lo que va a pasar es que un tercero que viene como pariente político, suponte el marido o la esposa de mi hijo, ¿sí? En el caso que tuviera hijos, ahí en ese caso puede haber un dilema, porque parece ser que viene un tercero desconocido, ¿sí? Para muchos, no para el cónyuge, por ejemplo, para mi hijo, pero para la empresa sí. Entonces, si en principio estamos hablando de la confianza, esto no debería pasar, pasa mucho y muy seguido. Por eso es muy importante también a la hora de constituir una empresa familiar, más que nada, estos regímenes, ¿no? Y cómo actúa este concepto de liquidación de patrimonial en lo que es el régimen de matrimonio. Ahora bien, estos terceros que ingresan, ¿sí? Ya sean parientes políticos, como también lo dice mucho en la doctrina diferentes autores, también es importante que a veces pasa que no hace falta que ingresen, pero yo me divorcio. ¿Sí? Si yo tengo la desgracia, por así decir, de divorciarme, voy a ver qué pasa, cómo liquido, qué bienes me corresponden. Y bueno, esto a la hora de hablar de sociedades es más que importante. ¿Por qué? Porque otra de las reformas muy, muy interesantes en lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación tiene que ver con esto de, a ver cómo explicarlo, con que antes determinadas sociedades de diferentes tipos societarios, ustedes saben que tenemos diferentes tipos en la Ley General de Sociedades, y las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas,
quedó en una ley especial porque surge con posterioridad al 2015, surge en el 2017. Para las SAS, que también es un tipo societario, que no se incluye en la ley porque obviamente fue posterior, como para cualquier tipo societario, me dice el Código Civil y Comercial con la reforma que ahora los cónyuges pueden hacer cualquier tipo de sociedad. Dato importante. ¿Por qué? Porque antes no era así, y ustedes lo habrán visto, tienen mucha más experiencia, no sé yo también por la edad. Entonces, ¿qué decimos? Pareciera ser que ahora entonces podemos hacer cualquier tipo de sociedad con mi cónyuge. Entonces, por eso la importancia del tema de la fecha en materia de lo que es el régimen patrimonial y matrimonial a la hora de hacer la liquidación de los bienes, suponte en el caso de que yo me divorcie, ¿sí? Bueno, obviamente todo esto, para aquel que le guste un poco más, antes de meterse de lleno en lo que es sociedades, tiene que tomar en cuenta que lo va a ver en el Código Civil y Comercial. Esto no va a surgir de la Ley General de Sociedades, el tema de los regímenes, ¿sí? A la hora patrimonial y matrimonial, a la hora de saber un poco más, lo encuentran precisamente en el artículo 463 en adelante. Ahora bien, es un tema esto de lo que es el régimen patrimonial en la sociedad familiar. Vamos a hablar así un poco, ¿no? Porque obviamente vamos a ver que esto influye a la hora de saber con quién yo voy a compartir los beneficios y ganancias, ¿por qué no?, de esta empresa familiar, de esta sociedad. Suponte que haga una sociedad con mi esposo, con mi hijo, con mis padres, o también parientes políticos. Pero vamos a ir más que nada al concepto este de que lo hago con mi cónyuge, ¿sí? Donde, ¿qué pasa a la hora de que yo, por ejemplo, me divorcie? ¿Qué pasa con esos bienes? Bueno, obviamente, cuando uno habla de estas participaciones societarias que van a tener los cónyuges, ¿sí? Ellos van a participar desde sí con muchos conceptos clave, ¿no? Uno, y acá lo puedo ligar con la segunda parte de lo que es la capitalización. Hay conceptos que parecen que están en el aire, que son más que importantes, el concepto de utilidades, ¿sí? El concepto de reservas, el concepto de capitalización, tema de hoy también, y de dividendos. ¿Por qué digo que parece que están en el aire? Porque a veces se mezclan, no se entienden, inclusive uno mismo ejerciendo a veces entra en ese dilema, y más que nada en la parte de, bueno, de lo que es contabilidad y concursos y quiebras. Cuando uno habla, y lo voy a decir un poco para que, bueno, entendamos después qué pasa en liquidación. Una cosa es utilidades, que tiene que ver con los resultados positivos que tiene, obviamente, el ejercicio económico de la sociedad, ¿sí? En el cual, obviamente, eso va por un lado. Otra cosa son los dividendos, cuando hablamos, obviamente, de un resultado no asignado. La típica cuando me llaman y preguntan, bueno, a ver, tengo dividendos acumulados, ¿sí? Entonces, no es lo mismo hablar de utilidades, de las utilidades que tenga una sociedad, no es lo mismo hablar de los dividendos, ¿sí? No es lo mismo hablar de las reservas. Ustedes saben que, obviamente, las reservas hay diferentes tipos, la gente también se confunde con esto, no hablo solamente de abogados, sino de contadores, donde justamente me dicen, bueno, la reserva es la reserva legal. Ustedes saben que por la Ley General de Sociedades, uno se encuentra con que tenemos que establecer una reserva, justamente para la sociedad, a la hora más que nada de construirla, obviamente, y después en su funcionamiento, del 5 al 20% como máximo. Pero también hay reservas que surgen del estatuto, las famosas reservas estatutarias, y las reservas facultativas, ¿sí? Aquellas por las cuales son voluntarias y que hacen los socios. Entonces, estos conceptos que acabo de mencionarles, como por ejemplo utilidades, reservas, que me dicen la ley, dividendos o resultados no asignados, o los tipos de reservas, hacen también a lo que es todo esto de la capitalización. Son conceptos que, para mi gusto, son importantes tenerlos bien en claro y diferenciar. Ahora vamos a hablar después un poco de eso cuando hablemos de capitalización. Ahora bien, ¿por qué es importante tener estos conceptos también claros a la hora de hablar de lo que seríamos al principio, que era la liquidación patrimonial en el matrimonio? Justamente porque, primero, lo que se busca es que esa empresa familiar, más allá de que tenga bien divididos estos conceptos y claros, tenga en cuenta que tenemos que seguir manteniendo la empresa en pie, tenemos que lograr que esa empresa, supuestamente más que nada las empresas familiares, sea una oportunidad para mis descendientes, suponte para mis hijos, conservar la herencia, la familia, bueno, todo este tipo de que hace a la financiación de la empresa familiar, que eso es muy importante y se ve mucho en nuestros días.
como también esto de por qué yo constituyo una empresa familiar, o por qué quiero hacer una empresa con mi esposo. Bueno, son conceptos importantes a la hora de hablar de estos temas. Obviamente que uno va a tomar en cuenta que cuando hablamos de, volviendo al régimen de lo que es separación de bienes en el matrimonio, ¿sí? Es muy importante, como también el de comunidad, ¿por qué no? Cuando yo estoy con mi esposo en una empresa que formé para que obviamente la continúen mis hijos, es muy importante tener en cuenta esto que yo les dije recién, estos conceptos, porque hacen a lo que es la capitalización de las utilidades. Por eso yo mencioné que eran utilidades al comienzo. Lo que acá me dice más que nada el 491 de lo que es justamente el Código Civil y Comercial de la Nación, me viene a decir justamente que nace este concepto de capitalización de utilidades, ¿sí? Durante esta comunidad, ¿sí? Suponte con mi cónyuge. El cónyuge que obviamente uno va a ser socio y el otro también, ¿y qué pasa a la hora en que suponte yo me divorcie? ¿A quién le corresponde o cómo liquido, como bien dice el título de la charla de hoy, cómo liquido esta sociedad conyugal? ¿Sí? Entonces, obviamente esto lo voy a tratar en diferentes tipos de sociedades. Esto se ve mucho más que nada en las dos BEDER grandes del momento, como también lo hemos hablado en otras charlas, también con la doctora Blanco, como bien dijo Patricia, en lo que es SRL y SA, ¿no? Son las dos, hasta ahora a mi gusto, los dos tipos societarios, independientemente de las AS, que es una mezcla de estos dos tipos, que se refleja mucho esto de acciones y cuotas a la hora de tener en cuenta con qué acciones y qué cuotas me quedo yo una vez que liquido, ¿sí? Diríamos, entre comillas, el matrimonio, ¿no? Entonces, obviamente es muy importante tener en cuenta que si yo opto por el régimen de separación de bienes, es mucho más fácil a la hora de hacer la liquidación, porque no hay mucho que hablar ahí, ¿sí? Porque justamente en este régimen vamos a ver que, como bien dice la palabra y lo dije al comienzo, que lo comparé con esto del poder amplio de administración y disposición, como cada cual administra y dispone libremente de sus bienes, no hace falta que hablemos de lo que es la liquidación en sí, en materia de lo que es separación de bienes, en una sociedad, suponte, conyugal. No es lo mismo, y acá viene todo lo que ustedes habrán visto a lo largo de la historia, en un régimen de comunidad de bienes, reitero, donde justamente ahí tengo que ver qué acciones y qué cuotas, o suponte partes, si hablamos de una SRL, le corresponden a el otro cónyuge que queda, ¿sí? Como líquido, ¿sí? Obviamente siempre uno tiene que tomar en cuenta en lo que respecta a estos temas, más que nada, no solo lo que diga la Ley General de Sociedades, en materia de sociedades entre cónyuges, no solo lo que diga la doctrina en materia de empresas familiares, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿por qué incorporo? ¿Por qué no un socio? No solo tomar en cuenta el Código Civil y Comercial de la Nación, que es muy importante a la hora justamente de optar y ver qué artículos o qué normativa le aplico al régimen patrimonial matrimonial que haya escogido, sino justamente yo siempre digo que la partida de nacimiento de esta sociedad, aún de cualquiera, no hace falta que me separo o me alejo de lo que sociedades entre cónyuges, sino para cualquier tipo societario, la partida de nacimiento, ¿sí? De una sociedad, ustedes saben que es el estatuto. Entonces, más allá del estatuto o contrato social, depende del tipo societario del cual estemos hablando. Entonces, obviamente que si bien yo tengo normativa, ni hablar las normativas del órgano de control, como es la Inspección General de Justicia, o personas jurídicas en lo que es según la jurisdicción de la provincia y al resto del país, es importante el estatuto, el contrato social, porque yo ahí, en ese momento, tengo la oportunidad de plasmar todo lo que yo quiero que suceda en esa sociedad, obviamente dentro del margen legal. Pero yo puedo pactar y hacer acuerdos ahí, ¿sí? Que a veces no los tengo en cuenta o no lo tienen en cuenta, suponte, determinadas clientes o profesionales, porque obviamente no se animan, está este miedo a decir, bueno, puedo hacer un acuerdo un poco más profundo para ver cuál es el futuro de esta empresa, o la continuidad, o qué pasa, qué puedo yo establecer en el caso de que haya un divorcio, o en el caso que yo no quiera, suponte, que ingrese otro pariente político. Bueno, todas estas cuestiones obviamente son importantes a la hora de hacer el estatuto,
¿sí? Porque es la única alternativa, más allá de la normativa que yo después aplique, de ver justamente qué es lo que voy a pactar. Lo que pasa con este tipo de sociedades, yo hablo de las empresas familiares porque obviamente estamos hablando de este régimen de liquidación matrimonial, patrimonial, donde obviamente estamos hablando obviamente de empresas familiares, se supone que estoy con mi cónyuge, se supone que tengo hijos, padres, ¿no? Si no tengo descendencia. También hay mucho miedo a esto, mucho miedo a decir justamente, a ver, como es una empresa familiar, nadie se anima de repente a pactar estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque desconfianza. ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Que desconfía de mí? ¿Qué va a decir mi padre? ¿Se va a ofender? Bueno, yo creo que las cosas siempre hay que dejarlas bien en claro. Uno tiene la obligación como profesional, a mi gusto, ustedes después me dirán, justamente aconsejar a un cliente o a cualquier persona que quiera hacer este tipo de empresas familiares, decir que sí, que no hay problema en la familia. Se supone que en la familia, si yo elegí a la persona para casarme, o si obviamente tengo relación con mis padres y también con mis hijos, porque a veces puede pasar que no, que haya mala relación, se supone que si yo hago una empresa familiar no va a haber problemas. Pero como siempre digo, y esto lo tomo también de grandes titulares, profesores en la materia, son las peores para mí. Porque justamente por ese miedo a dejar las cosas claras, que se dan como obvias, uno, digamos, cae en lo que es el tema de no plasmarlo, por ejemplo, en un estatuto, como dije yo. Entonces, después vienen los problemas y empezamos con algo que sería mucho más fácil, por ejemplo, plasmar, que si bien yo sé lo que me corresponde en la liquidación, porque no me la dice la ley, y voy a aplicar la ley, es mucho más fácil de tomar en cuenta, dejar en claro para lo que es el tema emocional de la empresa familiar, porque da mucho la emoción adentro, juega muchos sentimientos, a diferencia de otros tipos societarios, dejar claro en lo que es los estatutos, lo que yo quisiera realizar a la hora justamente de saber que uno puede disolver, ¿no es cierto?, esa sociedad conyugal y obviamente liquidarla. Por eso es importante que tanto en las cuotas o acciones gananciales, ¿sí?, siempre gananciales, siempre vamos a ver este cónyuge o excónyuge cuando yo me divorcio, que pretende incorporarse como socio o que quiera que otra persona ingrese y yo justo no tengo buena relación por X motivo. Entonces empieza todo este hostigamiento que no está bueno y la única forma de salir de eso es plasmarlo en una cláusula en lo que es un estatuto. Acá hay una parte buena, una frase que siempre tiene un artículo, Javier Duá también, que escribió mucho sobre piezas familiares y que lo damos en la facultad, que habla de unos mandamientos que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer este tipo de empresas familiares, más que nada plasmar todo esto en un estatuto. Y siempre dice uno para que, bueno, lo tomen en cuenta y, bueno, no se haga tan así serio la charla, siempre dice que, bueno, no incorporarás a los parientes políticos a la propiedad salvo excepciones. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, lo que quiero decir siempre, como le digo a todos, es esto de que con las empresas familiares y estos regímenes hay que tener mucho cuidado. Insisto, si uno opta por separación de bienes, no va a pasar nada, porque cada uno tiene su libre administración y disposición de estos bienes, acciones, cuotas, etc. Ahora, a la hora de estar en comunidad, sí, porque yo no sé lo que va a pasar con ese tercer pariente político que obviamente incorpora o sigue, suponte, la parte de mi cónyuge, este cónyuge arrepentido. Por eso el hostigamiento que hablamos en la doctrina de la cátedra. Ahora bien, también es importante el tema de establecer, ¿sí?, todas las condiciones que sean necesarias que permiten hacer el reintegro de cuotas o acciones en materia de lo que sería si uno quiere divorciarse. Esto lo puede plasmar en el estatuto y esto no se sabe. ¿Por qué? Porque obviamente es mucho más fácil plasmarlo de una, a pesar de que obviamente uno diga no me voy a divorciar, uno nunca sabe lo que puede pasar, que después entre un tercero, un extraño, o un heredero que tiene que entrar porque le corresponde, y ahí tengamos problemas muy serios. Yo creo que a la hora de hablar de estos regímenes es muy importante tomar en cuenta primero al cliente, primero algo que va a unir para lo que voy a hablar ahora un poco de lo que hace al capital que está relacionado. Es muy importante que uno tenga en cuenta el objeto y el negocio de esta sociedad conyugal, o insisto, para cualquier tipo societario es importante la relación directa y proporcional de lo que es el objeto, el negocio de la sociedad o de la empresa con lo que es el capital, ¿sí? La relación tiene que ser directa,
justamente porque esto hace a que el negocio prospere, ¿sí? Muchas veces vienen empresas familiares o cualquier tipo de empresas y me dicen que el objeto no coincide con el capital. Esto le ha pasado seguramente a muchos de ustedes. O al revés, vienen y me dicen, yo quiero hacer una SAS con un capital mucho más elevado que el que corresponde a la SAS. Que ahora la SAS, ustedes dirán que están en un gran debate y dilema, más que nada acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora bien, entonces, la trampa para estas empresas familiares, ¿dónde está? Para ir cerrando y concluir y seguir con lo que es capitalización. La trampa de esto está justamente en que justamente cuando uno se divorcia, ¿sí? Por eso hoy que estamos hablando de esto de liquidación patrimonial de matrimonio, podrían ingresar excónyuges como socios, ¿sí? Como socios a esta empresa familiar. Y eso no estaría bueno por un tema emocional y además por la continuidad de la misma, independientemente de que después funcione o no. Por eso, para no caer en esa trampa, es importante plasmar todo lo que estuvimos hablando en el estatuto, ¿sí? El estatuto en esta partida de nacimiento de la sociedad. No sé si hasta acá me van siguiendo, capaz hablo un poco rápido, es normal en mí. No, está bien. Perfecto, gracias. No, está bien. Le quería decir que está la doctora Adriana Blanco, Sí. nuestra coordinadora de la sala de sociedades, para ir viendo las preguntas y las inquietudes que puedan tener sobre el tema, así se lo consultamos después a la doctora, así que vayan haciendo en el chat las preguntas, ¿sí? Gracias. Bueno, ahí la vi porque estoy viendo a todos los que están en pantalla, y ahí va Adriana, a quien quiero muchísimo, y hemos compartido sí, varias charlas, y también en Instagram y todo lo demás, a quien quiero mucho, mucho. Bueno, también después si quieren van preguntando, bueno, en lo que puedan, también me pueden ir interrumpiendo, o bueno, si no, vamos terminando. Entonces hasta acá hicimos una introducción a esta charla en lo que respecta a saber cuáles son los dos regímenes hasta ahora, con la reforma del Código Civil y Comercial, los dos regímenes de patrimonial y matrimonial, y cómo esto me afecta si yo tengo una sociedad con mi cónyuge. Redondeando, decimos entonces que si opto por la separación de bienes no voy a tener ningún problema, en cambio, a la hora de liquidar, obviamente prácticamente no hago ni mención a eso, en cambio si yo opto por la comunidad de bienes, sí, porque obviamente voy a tener en común, como bien dice la palabra, cuotas o acciones a nivel societario, o sea que tenga otros bienes en común. Y de la trampa, recuerden, en este tipo de empresas familiares, es que, bueno, que justamente ingrese alguna persona que tenga relación, suponte, con mi excónyuge, o que a raíz del divorcio ingresen terceros a esta tan apreciada imagen de lo que es empresas familiares, donde uno quiere conservar la intimidad. Pero bueno, también ahí juegan muchos factores, que también puede ser capítulo de otra charla más adelante, que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Cómo se afecta emocionalmente a las sociedades a la hora de realizar determinados actos. Y recuerden que todas estas cuestiones se tienen que dejar plasmadas en el estatuto. Partida de nacimiento de la sociedad, y que obviamente, si no digo nada, voy directamente a lo que establece la ley, y quizás puedo entrar en diferentes tipos de conflictos. Bueno, por otro lado, cuando hablamos de todo lo que es liquidación, lo que hace patrimonial y matrimonial del matrimonio, también yo mencioné diferentes conceptos que hacen a lo que compartirían, por ejemplo, los socios cónyuges o los padres con los hijos en una sociedad o una empresa familiar, ¿no? Yo mencioné justamente que hay cuestiones en lo que hace a la participación de societarias, entre acciones, cuotas, que obviamente son importantes, que es el tema de estos conceptos de reserva, ¿sí? De dividendos, de capitalización, etc. Conceptos que son importantes mucho más que nada a la hora de hablar de lo que hace a la capitalización o la infracapitalización. Un tema muy importante y que tiene relación con lo anterior, ¿no? Una empresa familiar o no familiar, lo más importante a tener en cuenta en la sociedad es la relación directa y proporcional que debería haber con lo que corresponde a el capital,
social y el objeto, el negocio de la sociedad, ¿sí? Como bien decía, a veces saliendo de lo que es empresas familiares o empresas entre cónyuges, etcétera, esto se ve mucho en los diferentes tipos societarios, ¿sí? Nosotros lo que vemos es esto de que a veces no hay relación entre lo que es el objeto y, obviamente, objeto negocio de la empresa, sociedad, con lo que es el capital social, ¿no? Han venido y me han dicho que, bueno, que querían hacer una SA por simplemente que el nombre, esto es textual, que el nombre, suponte fulanito.sa, es mucho más top, ¿sí?, que suponte SRL. Y al revés, han venido a decirme que quieren hacer, suponte, una SRL y el capital no va de la mano para ese objeto y negocio de esa sociedad a realizar. Con lo cual, esto que parece tan fácil, a su vez es lo más importante y difícil de entenderlo a la hora de hacer una sociedad. ¿Por qué? Porque justamente nosotros decimos que el capital, que es ese aporte que hacen los socios al comienzo de lo que es una sociedad, ¿sí?, donde en principio va de la mano y queda en el mismo piso o escalón que lo que es el patrimonio neto, a medida que la empresa va funcionando, se supone que el patrimonio, ¿sí?, va obviamente subiendo. Entonces, en manera contable es muy fácil ver esto, porque uno sacaría una foto a lo que son los estados contables y listo. Pero ¿cómo juega esto en el funcionamiento de una empresa? ¿No? Obviamente que si yo tengo un capital suficiente y a su vez la empresa empezó a funcionar y vemos que deja sus frutos, ¿sí?, sus beneficios, entonces no voy a tener ningún problema a la hora de hacer los cierres de balances, etc. Ahora bien, cuando ya ese capital no me es suficiente o al revés, empiezo a ver que eso que aporté en un principio, ¿sí?, ya no me lo empiezo a, entre comillas, a comer, ¿sí?, porque ya no me alcanza y la empresa está más que en ganancias, en pérdidas, entonces puede aparecer este concepto que parece marearnos, pero no es tan difícil, que es lo de la infracapitalización, ¿sí? Obviamente, la infracapitalización es justamente cuando esta relación que yo les vengo diciendo que tiene que ser directa y proporcional en lo que respecta al objeto, el negocio con el capital, pareciera ser que no es tan directa ni proporcional. Con lo cual, justamente, caemos en el concepto de que hay una insuficiencia de capital, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con este concepto de infracapitalización que parece así tan raro, tan confuso, y uno lo puede entender diciendo igual barra insuficiencia de capital. ¿Para qué? Para cumplir con ese objeto societario o con lo que es el negocio de mi empresa, ¿sí? Obviamente que, bueno, después ustedes van a ver que también se los puedo leer, de hecho después les voy a dar algunos fallos, les voy a mencionar para que vean bien dónde se encuentra ubicado. Van a ver que en la doctrina habla mucho de los diferentes tipos de infracapitalización, ¿sí? Algunos dicen que es nominal, ¿sí?, otros me dicen que es material. Bueno, obviamente el concepto de nominal, si ustedes quieren saber, lo toman más con el tema de que se configura cuando los socios, ¿sí?, suministran los recursos necesarios para el cumplimiento del objeto social. En cambio, cuando hablan de una infracapitalización, esto es un concepto más doctrinario, ¿no?, porque la idea es que hay una insuficiencia de capital, para que nadie se me pierda. Pero cuando hablamos de una infracapitalización material, sí, es aquella por la cual se tipifica cuando los socios no suministran a la sociedad los recursos necesarios para la evolución de su negocio, ¿sí? Bueno, entonces, más allá de estos dos conceptos que hace la doctrina, nominal, material, el concepto básico de lo que es, o para que entendamos bien qué es la infracapitalización, tiene que ver con esta insuficiencia del capital. ¿Para qué? Para que yo cumpla con mi objeto, para que cumpla con mi negocio, ¿sí?, de la empresa. ¿Hasta acá me escuchan bien? ¿Voy muy rápido? No, estamos bien, ¿eh? Bueno. Estamos bien. Bien, ahora, este concepto de lo que es infracapitalización, insuficiencia del capital, para que lo entendamos bien, para que yo cumpla con mi negocio en la empresa, está ligado obviamente, o acarrea desde ya, una responsabilidad
responsabilidad patrimonial entre tanto los socios y quien administra la sociedad. Ustedes saben que en lo que es materia societaria tenemos 3 órganos muy importantes, uno que es el de gobierno, que es la asamblea, que es donde justamente se tienen que plasmar todas las decisiones, y mucho más en este caso, si hay insuficiencia, ¿no? Plasmarse por acta. Esto es como si fuera, para aquel que no sabe mucho de sociedades, u otro que nos está escuchando, yo siempre comparo con lo que es el tema de un consorcio de copropietarios, ¿no? Donde justamente cuando uno va a la asamblea va a ver que tenemos un libro de acta. Todo lo que no pasa en ese libro, todo lo que no se plasma allí, no existe. Bueno, acá pasa lo mismo. En las sociedades, todo lo que no se plasma en la asamblea no existió, por más que yo lo haya hablado de pasillo, por así decir. Entonces, a su vez tengo obviamente el acta directorio, el libro directorio, y a su vez también, de acuerdo al tipo societario, voy a tener otros libros. Pero a mí lo que me interesa es que en este concepto, retomando, de la insuficiencia de capital, cuando no me alcanza, no me es suficiente, valga la redundancia, para concretar mi negocio, yo voy a tener una responsabilidad frente a esto, que la responsabilidad justamente tiene que ver con los socios y con esto que hablaba de los administradores, es decir, quien administra o representa a la sociedad. En una SA el directorio, en una SRL la gerencia, ¿sí? En una SAS obviamente el Consejo de Administración. El tema es que acá, más allá de el órgano de administración o representación que esté en cuestión y trate al tipo societario X, me interesa que hay una responsabilidad cuando yo tengo una insuficiencia de capital de los socios y de los que representan a la misma. Ahora bien, hay un artículo muy importante, o mejor dicho, hay 3 institutos a la hora de hablar de esta responsabilidad de los socios en materia de lo que es infracapitalización, que tiene que ver, por un lado, con este instituto de hasta dónde yo respondo por una insuficiencia de capital, si yo puedo correr este velo societario que establece el artículo 54 de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Que los invito a que lo lean. También, si yo puedo disolver, porque ante la insuficiencia de capital, ¿qué me queda? O alguien aporta, ¿sí? Para que yo saque a flote mi empresa, o a su vez también el tema de que disuelva, porque obviamente si yo voy a tener más pérdidas que ganancias, obviamente no me queda otra que disolver, y además si nadie me aporta. A ustedes me dirán, no sé qué otra solución le ven. Entonces hay 3 institutos que aparecen bajo este concepto de insuficiencia de capital igual / infracapitalización. Por un lado, esto de decir hasta dónde respondo, hasta dónde puedo yo jugar con el artículo 54 de la Ley General de Sociedades. Por otro lado, si yo disuelvo la sociedad, porque nadie aporta, ¿sí? Justamente, o también el tema de que se confunden muchos con lo que hacen la parte de concursos, que es el tema de la cesación de pagos, ¿no? Unos me preguntan a veces, y hay muchos fallos que ahora les voy a mencionar para que ustedes también tengan el material, de hecho después se los puedo adjuntar donde ustedes me digan, el tema justamente de confundir el concepto de infracapitalización, más que nada en la parte de concurso, con un estado patrimonial de lo que es la cesación de pagos, ¿no? Se confunde estos y hay que diferenciarlos, ¿no? Una cosa es la cesación de pagos propia de lo que hace a la parte de la ley de concursos, y otra es muy distinta a esta insuficiencia de capital por la cual yo puedo optar, llegado el caso, por disolver la sociedad. O también alguien me puede decir, yo aporto, ¿sí? Un socio aporta, un tercero, ¿para qué? Para que, bueno, saquemos a flote la misma. Entonces, hay fallos importantes que algunos les voy a mencionar, más que nada en la parte, cuando tenemos la charla estuve analizándolos, hay fallos nuevos, frescos. Yo siempre tomo en cuenta también cómo juega con el año 2015, que es cuando se reformó el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Por un lado tenemos, hay un fallo que lo voy a nombrar, el que lo quiera anotar, Iacardi y Roberto con Caleri Industrial Comercial SRL sobre cobro de pesos laboral, que es del 2017, después si quieren se los facilito, o le mando un mail a la doctora Patricia Albano Torres y ustedes después lo pueden obtener. Es un fallo donde van a ver este concepto de infracapitalización, para que ustedes vean también cómo juega. Ahí es un fallo donde lo que más está en juego, valga la redundancia, es el tema de la responsabilidad, ¿no? ¿Quién responde frente a esto? ¿Por qué llegamos a esta insuficiencia de pagos? Y se ve mucho, más que nada en el área laboral, siempre digo que lo laboral va de la mano íntimamente relacionada con lo que es el derecho societario,
y lo van a ver acá. También se cuestiona mucho el tema este de decir, bueno, parece que tenemos tres conceptos muy importantes a la hora de hablar de infracapitalización, ¿no? Por un lado, el tema de insolvencia, ¿sí? Por otro lado, el tema de la cesación de pagos, por eso hay muchos fallos que están vinculados a la parte de concursos. Y por otro lado, esto de la pérdida de capital. Tres conceptos que son muy importantes, ¿no? Ustedes saben que el capital es una figura, una cifra estática, ¿sí? Que solamente lo que se hace, más que nada por tantas la circunstancia de recesión económica del país, es hacer ajuste por inflación, ¿sí? Pero en sí el capital es estático, y lo que va variando, ¿sí? Va a ser justamente el patrimonio. Esto es importante porque justamente cuando yo veo que el patrimonio neto que yo tengo, ¿sí? En materia contable, para que ustedes lo vean, o se sacan una foto a los estados contables, es menor que el capital, ahí ya mismo tenemos una pérdida de capital, con lo cual atención y ver cómo jugaría esto de lo que es la infracapitalización. Entonces estos conceptos son importantes, reitero, cesación de pagos, pérdida de capital, insolvencia, más que nada como juegan en los fallos, que se da mucho, e insisto, en materia también de concursos. Bueno, obviamente lo importante también que me menciona la jurisprudencia es que a la hora de hablar de este concepto de infracapitalización, también tengamos en cuenta el tema de si son realmente, acá entra un dilema también con los contadores, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, mostrame o sacame una foto de los estados contables de la sociedad, ¿sí? Es muy, muy común a veces ver que en las actas o en los libros jurídicos societarios, que obviamente ustedes conocen, que son más que nada el libro de acta asamblea, directorio, en una SA, depósito de acciones, registro de asistencia, y en una SRL, un libro de actas, como al igual que una SAS, hablo de estas figuras porque son las que más hablamos, porque obviamente ustedes saben que la sociedad de la sección cuarta, si bien llevamos una contabilidad, no me obliga a que yo rubrique libros, como tampoco tener un contrato. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque pareciera ser que cuando yo tengo que sacar esa foto de esa sociedad, de esa empresa, en lo que es una foto económica, contable, de los estados contables, a veces hay que tomar en cuenta qué pasó, ¿no es cierto? Si son confiables, el informe que hizo el auditor, etcétera. Temas que no los puedo dejar de mencionar. Ustedes saben que a nivel jurídico societario está íntimamente relacionado lo que es lo contable, ¿no? De ahí la mano que uno tiene con el contador, justamente por los informes que van a plasmar a la hora de hacer balances, etc. Y obviamente esto es importante porque a veces en los libros jurídicos societarios que les estoy mencionando dicen una cosa y en los contables, ¿sí? En los balances, ¿sí? En el libro diario, etc., aparece otra. Entonces ahí el gran problema a la hora de mucho más hablar de estos conceptos que es infracapitalización. Bueno, hay diferentes fallos también en materia de esto que ahora se los voy a decir en un instante. Otro de los fallos donde también habla, más que nada cuando empezó a verse mucho en lo que es la Inspección General de Justicia, y calculo que también en lo que es personería jurídica en otra jurisdicción de lo que es Argentina, o la provincia de Buenos Aires, esto del objeto social, cuando tiene que ser preciso y determinado, cuando se prohíben determinados objetos. ¿Por qué hablo del objeto? Recuerden que cuando yo empecé la segunda parte de esta charla, dije que lo más importante en este concepto de infracapitalización o capitalización es la relación directa entre lo que es el objeto, negocio, con lo que es el capital. Obviamente que si tengo un dilema con el objeto, ¿sí? En este caso no sé si es determinado, si el objeto después veremos si se acepta o no múltiple, etcétera, obviamente también voy a tener un problema con el capital. Entonces, surgió y hubo una resolución que también trató este concepto de infracapitalización, que fue la 5 del 2020 en lo que es IGJ, que también ahí pueden ver que si bien no lo va a especificar claramente este concepto, son también resoluciones a tomar en cuenta a la hora de hablar sobre estos temas. No solamente la jurisprudencia que recién cité o que les puedo decir ahora, sino, por ejemplo, vamos a ver estos conceptos, porque lo veo en el objeto, ¿sí? Y que tiene relación con el capital, y ver justamente cómo adecuaba, o mejor dicho, cómo se adecua el capital social con este objeto, y lo vimos, o lo pueden ver si quieren entrar después, en la resolución 5 del 2020.
También otra resolución que trató mucho este concepto, les digo, no que lo trata totalmente así, no es que va a decir insuficiencia de capital, ni que va a mencionar infracapitalización, pero sí va a decir, o va a dar mención a lo que es algo sobre el objeto o sobre el capital, es la resolución 9 del 2020 también. Más que nada, todas estas resoluciones, como también se puede haber visto mucho después en otro tipo de resoluciones de personas jurídicas del resto de lo que es el país. Jurisprudencia importante a la hora de lo que es infracapitalización o esto de insuficiencia de capital. Bueno, una es la que le mencioné antes, después también uno cuando lee bastante puede mencionar que hay diferente doctrina, también en la hora, en concurso hay mucha parte de esto para que lo vean, que se los puedo dar, que tengo acá quien escribió. También después tenemos el tema de suponte este fallo importante que habla de sociedades, socios, responsabilidad en la quiebra de sociedades, y ahí también se nombra este concepto que es el fallo de interdimentaria SRL sobre quiebras con Fábregas Ernesto Emilio. Es un fallo del 2020, es del 4 de febrero del 2020, es un fallo relativamente nuevo. No se preocupen que yo todo esto después se lo paso a Patricia si ella me autoriza y se los puede facilitar para que lo busquen bien y no haya error. Es un fallo, digo, relativamente nuevo porque obviamente es de este año y bueno, para ver cómo juegan estos conceptos en la actualidad, ¿no? Hay fallos mucho más antiguos también. Otro del 2017, como les dije, que tiene que ver con esto de Ayacardi Roberto y Calera Industrial Comercial SRL, que también trata sobre esto, muy vinculados todo con el tema, insisto, de concursos, porque confunden este concepto con lo que es el estado de cesión de pagos, ¿sí? Reitero. Después también un fallo muy importante que también lo menciona en su título, así que este lo pueden ver, este es mucho más viejo, del 2013, tiene que ver con esto de Generales S.A. y Giorgetti, con doble T, ¿sí? Este fallo hablaba justamente de la responsabilidad que hay en este concepto de infracapitalización. Y bueno, y otro más que si quieren después se los puedo dar, que habla justamente desde el 2014. Relativamente son todos más o menos nuevos, inclusive los últimos. A ver, bueno, yo hablo bastante como se darán cuenta, pero más allá que ahora pare un poco para que ustedes también pregunten, que en lo que puedo se los respondo, lo que no también si quieren material se los puedo facilitar, y siendo las 3:20, bastante rápido hablado, quisiera a modo de conclusión también relacionarlo con lo que es el derecho societario, ¿no? Lo que vimos no está tan desvinculado, ¿no? Porque uno pareciera ser que con el título habla de una liquidación patrimonial matrimonial, y de repente dice, ¿y qué tiene que ver con esto de la capitalización e infracapitalización? Bueno, obviamente tiene mucho que ver, porque si yo obviamente voy a jugar a la hora de mi empresa familiar, ver cómo se relaciona el objeto, el negocio con el capital, obviamente está íntimamente relacionado. Pero lo que vimos hoy se aplica a todo tipo de sociedades. Ahora, pareciera ser que, obviamente, en materia societaria, si bien tenemos una buena legislación, bueno, puede haber bastante dilemas o no, después también podemos ver quién la aplica o no, yo me voy a entrar en un tema político, estamos con un derecho societario medio en crisis, ¿no? Al igual que en la parte de concursos, bueno, ustedes verán que hay un proyecto de modificación de la ley, pero en materia societaria es importante tomar en cuenta estos conceptos, ¿sí? Porque justamente, por ejemplo, uno de estos, empresas familiares, donde uno dice, no me voy a meter porque supuestamente no pasaría nada porque somos familia, es donde quizás tenemos un gran vacío legal, ¿sí? Porque no está muy claro, más que nada en la ley, este concepto, ¿sí? Y obviamente, para mí en eso sí estamos en crisis, como también en muchos aspectos más de la parte societaria, separándolo obviamente del concursal, ¿no? Bueno, a mi modo de ver, yo creo que es importante siempre, mientras tanto, proteger a ese socio en lo que puedo al respecto. Que si la ley no me dice nada o tengo un vacío, ustedes sepan que lo puedo proteger en un estatuto, si constituyo, o si no después en alguna reforma estatutaria, o en los acuerdos entre socios, ¿no? Creo que lo más importante que puedo cerrar ahora la charla es esto, ¿no? Esto de proteger no solo a lo que es la empresa familiar, sino a cualquier tipo de socio o personas que realicen una sociedad y que siempre, recuerden, se mantenga un equilibrio entre ambos, que a veces parece que no es tan así, y mucho más a la hora de lo que es los estados contables y estos conceptos que vimos hoy. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. En realidad... Capaz sale muy rápido.
Aprendimos Me dan muchísimo. charla ahí. Sí, no, tenemos en realidad muchas preguntas, así que a cargo va a estar la doctora Adriana Blanco, ¿sí? Que fue quien estuvo controlando esas preguntas. Así que bueno, Adriana, si querés, me parece que Vamos, sí. ahí van surgiendo más también. Sí, exactamente. La verdad es que hay muchas preguntas y yo me he tomado un poquito el trabajo de agruparlas para que podamos hacerlas un poco más ordenadas, ¿no? El primer grupo de preguntas tiene que ver con la diferencia entre utilidad, dividendo y qué pasa con con los dividendos no percibidos o sí percibidos durante el matrimonio. Y sobre todo también una pregunta respecto de los resultados no asignados, ¿qué son y qué carácter tiene? No sé si Amalia querés hacer alguna aclaración respecto de estos puntos, que hay muchas cuestiones sobre esto. Sí, bueno, hay una parte donde justamente cuando hablé de empresas familiares, donde lo que tenemos es que en el caso de estas participaciones societarias, llámense cuotas o acciones, que suponte hayan donado un hijo antes o después del matrimonio, ¿sí? Para que la gente lo entienda, para que veamos cómo juega esto de qué pasa con los dividendos, etcétera, y ante la disposición, porque muchos te preguntan los frutos, si son gananciales o no, ¿no? Lo importante justamente en esa pregunta que me haces es diferenciar los conceptos. Utilidades, como yo bien dije al principio, tiene que ser el resultado positivo del ejercicio económico, ¿sí? Que esto lo vemos en el estado de resultados, ¿sí? A ver, más que nada, vamos a ver lo que surgen de los balances, ¿sí? Todo lo que me genere, por así decir, acciones. Las utilidades no son dividendos, ¿no? Dividendos tiene que ver con otro concepto, que justamente muchos lo toman como el tema de, que lo voy a resolver en la asamblea, que son más que nada con resultados no asignados, ¿no? Son cuentas que ya vamos a ver después a la hora de, o en la parte contable, no quise meter mucho ahí porque si no se iba a marear, con el tema de la cuenta capital, ¿no? Esto es decir, bueno, yo tengo un capital que ingreso, ¿sí? Que es cuando yo hago una empresa. Ese capital va a ser siempre fijo, solo lo voy a modificar, reitero, con el ajuste por inflación. A su vez tengo un patrimonio que va a estar compuesto por estas utilidades, ¿sí? Utilidades, que voy a tener que hacer reserva legal, como me dice la ley, del 5 al 20%. Reservas son, obviamente, los beneficios que deben destinarse, ya sea por ley, por estatuto o por la voluntad de los socios. Y los dividendos, ¿sí? Estos resultados no asignados, ¿sí? Que se van acumulando a la hora que yo los pueda o necesite distribuirlos. Son tres conceptos distintos que se confunden y que, por ejemplo, cuando yo me separo, tenemos que ver justamente cómo distribuyo esto, ¿sí? Más que nada, o me separo o ingresa otra persona. A ver, el tema es que, insisto, si yo, por ejemplo, esto se ve mucho en un caso que yo digo así, yo tengo una empresa familiar donde tengo participaciones societarias, cuotas o acciones. Si alguien donó determinadas acciones antes o después de lo que es el matrimonio, uno va a preguntarse cómo lo distribuyo, ¿sí? Entonces, tengo que ver qué tengo en mi estado de resultados, si tengo utilidades, si tengo reservas o si tengo dividendos, para distribuirlos. Pero si no diferencio que una utilidad son resultados positivos, ¿sí? De la sociedad, todo lo que viene en la sociedad, ¿no es cierto? El estado de resultados, la foto que saco obviamente de los estados de resultados y el balance anual, si no diferencio eso que tengo en el balance de los dividendos que vienen siendo resultados no asignados acumulados, por ejemplo, y de una reserva, que es lo que yo tengo que reservar aparte para que me lo dice la ley o que lo haya en ejercicio del estatuto, obviamente si no tengo claro esos tres conceptos, no voy a poder hacer una buena liquidación, o no voy a ver qué le corresponde bien a cada uno. Claro, yo agregaría lo siguiente. Sí. Para clarificar un poco el tema. La utilidad, como vos bien dijiste, es, digamos, el beneficio que queda
al practicar el balance, sería el superávit que queda entre la diferencia entre el activo y el pasivo. Entonces, hay una ganancia. Esa es la utilidad. Ahora bien, esa utilidad es de la sociedad. Bien. ¿Correcto? En la sociedad que practica este balance, que lo tiene que hacer una vez al año, lo pone a disposición de los accionistas o los socios su aprobación, y en el momento de la asamblea que aprueba el balance, esas ganancias, porque el balance puede no aprobarse, ¿correcto? Exactamente. Entonces, en el momento que el balance está aprobado, bueno, ahí ya vamos a tener las utilidades que ha tenido ese ejercicio. Bien, acá tenemos la posibilidad en ese momento, en la asamblea, de que los socios determinen qué hacer con esa utilidad que arrojó el ejercicio. Pueden hacer muchas cosas. Primero, hay cosas que deben hacer, como bien dijiste, las reservas legales del 5% hasta el 20%, eso es obligatorio, no hay ningún problema. Después hay reservas facultativas, ¿sí? Hay reservas que pueden hacer, que en realidad son facultativas, pero casi yo diría responsabilidad de los administradores que deben hacerlas, porque muchas veces hay previsiones racionales que deben hacer. Entonces, si estamos hablando de cuestionar reservas, fijémonos que las reservas tienen que tener un fundamento, ¿sí? Entonces, si la reserva tiene su fundamento, veamos si ese fundamento es razonable o no, en esa medida podemos cuestionarlas o no, las reservas facultativas. Ahora bien, el resto puede ser repartido, y ahí está el dividendo, ¿no? Recién cuando está aprobado, el dividendo puede ser, o sea, los dividendos no pueden ser, dice la ley, aprobados ni distribuidos a los socios, sino por ganancias realizadas y líquidas, resultantes de un balance confeccionado de acuerdo a la ley. Entonces, una vez que yo tengo dividendos, ahí recién esos dividendos que me dio el balance pueden ser adjudicados a los socios en proporción a su participación al capital. O sea, el que tiene el 60% recibirá el 60%, etc. Bien, entonces, una de las preguntas era, ¿qué pasa si no le repartieron dividendos? Bueno, primer pregunta, hay que ver si el balance está aprobado, hay que ver si había efectivamente dividendos para repartir, que la asamblea dice que se adjudican dividendos los socios tales y tales, y después hay un periodo en el cual el socio tiene que pedir esos dividendos. ¿Sí? Pues la pregunta es, ¿qué pasa si no los reclamó? Bueno, pasado un cierto tiempo, que creo que son 2 años, no sé si Amalia, si te recordás bien. Sí, son 2 años. Prescribe la acción de reclamar los dividendos, ¿correcto? Bien, correcto. Esos dividendos son gananciales, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta sería, ¿qué pasa con esos dividendos durante la sociedad conyugal frente a un divorcio? Si puede pedir frente al divorcio esos dividendos, ¿no es cierto? A ver qué te parece a vos. Bien, no, primero, siempre y cuando, primero, lo que dijiste está muy bien, obviamente que está bien dicho lo de decir, porque aparte sos una capa en eso, pero más allá de esto, sintetizo con esta, para que se entienda bien, el concepto cuando hablas de utilidades, etcétera, el artículo que lo especifica bien, todo lo que dijiste, el 64 de la Ley General de Sociedades, aquel por el cual dice específicamente que los resultados positivos, igual utilidades, ¿sí?, del ejercicio económico de la sociedad, arroja el estado de resultados del balance anual, como bien dijiste vos. Y una vez descontados los gastos y demás rubros correspondientes de este artículo, y bueno, todos los estados contables, ahí uno va a ver, como bien dijiste vos, a la hora de decidir por asamblea si yo constituyo, obviamente, con estas utilidades, reserva, dividendos o si capitalizo. Ahora bien, eso está perfecto y es lo que sintetizaste muy bien cuando yo lo hablé tan rápido. Artículo 64 de la ley. Obviamente que estos dividendos son gananciales. Si hay un divorcio, ¿sí?, voy a tener que, obviamente,
hacer esta liquidación antes de lo que es patrimonial y matrimonial del matrimonio, ¿para qué? Para que justamente sean distribuidos como tal. Tengo un plazo también, que vos dijiste muy bien, y es así, no puedo exceder de 2 años para hacer todo esto, también corre para acá, y es importante, porque lo único que yo más tendría que distribuir a la hora de liquidar, lo más importante son los dividendos, que son netamente gananciales, ¿sí? Eso no sé si responde ahí o sea, hay que hacer la liquidez. Yo la pregunta que creo que decía es si no había, ¿cómo podía reclamar los dividendos? La pregunta decía, ¿cómo hago para reclamar los dividendos que no recibió utilidades durante el matrimonio? Bueno, el tema acá es una cuestión de prueba, porque evidentemente la sociedad, si le pagó los dividendos durante el matrimonio, eso es ganancial y ya entró a la sociedad conyugal, ya no hay forma de reclamarlos, ¿correcto? No. Además, cuando uno ya, hace lo que... La única posibilidad que me ocurre a mí, en cuanto a reclamo de dividendos, es que haya una asamblea que haya aprobado un dividendo y que el socio no haya recibido ese dividendo y se produzca en ese momento. Ahí se pueda reclamar. Claro, es verdad, es medio raro, pero puede pasar, es como bien dijiste, la única alternativa de la asamblea, porque a mí lo que me va a probar, el único medio de prueba para hacer esta distribución o reclamar algo judicialmente, ya sea en el divorcio, porque ahí llevamos todos los bienes, inclusive van las cuotas de acciones de la sociedad, es obviamente con las asambleas, porque como bien dije al comienzo, si nada lo especifico ahí, entonces no existió, por más que lo diga de palabra. Después veremos si esa asamblea es válida o no, obviamente, ¿no? Pero digamos... Bueno, eso es otra cuestión, ¿no es cierto? Y una de las primeras preguntas que hizo la doctora Tomisi, que no quiero dejar que quede sin contestar, es ¿qué opinás vos sobre los resultados no asignados? Para vos, si tenemos un balance que dice resultados no asignados, ¿son gananciales o no estos resultados no asignados? Para mí son gananciales, ¿sí? Bueno, pero es mi punto de vista y de acuerdo a la doctrina, que después se la facilito y lo dice claramente, que es un tema que habló Javier Dubá en la parte de empresas familiares, ¿no? Pero bueno, siempre, por eso yo decía que justamente lo que es ganancial en materia de todos estos estados contables, de reservas, todo, son los dividendos para mí, ¿sí? Y es lo que yo podría reclamar, ¿sí? Y eso se lo puedo especificar. Bueno, otras preguntas tienen que ver con el hecho, por ejemplo, de que una persona aparezca como presidente de una sociedad anónima, pero las acciones de esa sociedad están a nombre de otra persona. Por ejemplo, dice, aparece fulanita de tal como presidenta de una SA, pero la sociedad es de su padre y aparentemente las acciones son a nombre del padre. ¿Qué prueba? Y tiene nada más que un sueldo. Claro. La titularidad de las acciones, ¿sí? Claro. Pero también, ojo, hay un gran debate ahí, tema, que vos también, Adriana, lo vas a decir mejor que yo, que justamente a veces esto se va a ver mucho también en el libro de lo que es depósito de acciones y todo esto también, si hay traspaso o no, y con la titularidad de las acciones. Pero a veces pasa que, bueno, que obviamente no acontece la realidad con lo que me están diciendo. Entonces, mi único título, lamentablemente, es la acción y lo que esté registrado en el libro. Si no se registró nada, es imposible y mucho más en materia de sociedades anónimas, porque en sociedades anónimas toda transferencia o venta de acciones se refleja solo en los libros, con lo cual si yo estoy fraguando libros o no, hay un gran debate. Distinto es a una SRL donde las cuotas sí, yo tengo la obligación de hacerlo, obviamente, inscribirlo en IGJ, y se supone que, IGJ o persona jurídica, ¿no? Y se supone que hay un seguimiento y un control un poquito mayor que el otro, donde queda en el mero libro de acciones, ¿no? Pero con la titularidad, obviamente tendría que estar todo bien ordenado y, bueno, depende de si hablemos de una SA o una SRL. Yo opino lo mismo. Creo que tiene que tener muy en claro, muy en claro esto. Cuando se trata de una SRL, se puede, porque me hablaban del tema de la prueba, cuando se trata de una SRL, como las cuotas se inscriben en el registro público, tanto IGJ como Dirección Provincial pueden informar como organismos públicos quién es el socio, quién es el titular de las cuotas a cierto momento determinado. Ahora bien, cuando se trata de sociedades anónimas, el único que lleva el registro de la titularidad de las acciones es la sociedad.
Por lo tanto, el único que puede informar quién es el titular de las acciones es la propia SA, que en base a las constancias de su libro de registro de acciones va a decir que los titulares de las acciones son Juan y Pedro. Exacto. Obviamente, lo que me está preguntando acá, creo que lo que está trasluciendo la pregunta es, me aparece como presidenta del SA, las acciones están a nombre de sus padres, y en realidad lo que están buscando es decir, bueno, quizás acá haya una simulación, un socio aparezca como simulado, en realidad la titularidad sea de la que aparece como presidenta, y aparecen los padres como socios testaferros o socios simulados. Ahora bien, hay un artículo muy interesante que se fue reformado, que es el de del prestanombre, el 34, sí. Que está muy interesante porque establece que queda prohibida la actuación del socio aparente o prestanombre. Y lo hace responsable solidariamente como prestanombre. Ahora bien, siendo los padres, en realidad, ahí hay que ver si la persona puede probar que realmente no son los padres los verdaderos titulares, porque en general no, digamos, no hay una obligación de los padres de transmitirle a sus hijos las cuotas o las acciones. Ellos son titulares y pasarán a sus hijos el día que fallezca. O sea que la simulación, siendo padres e hijos, no pareciera tan fácil de probar, porque si los padres han sido socios toda la vida, no tienen por qué donarle a sus hijos, o sea, no hay una obligación legal. Podrían hacerlo, pero no hay una obligación legal. Entonces, si los padres son los titulares y ella solo es presidenta del SA, no tiene nada más que su trabajo personal, que va a ser la remuneración como directora, no va a haber ninguna otra cosa para repartir en el divorcio. Sí. Otra pregunta que hacía Cecilia. Y un tema, perdón, Adriana, yo sé que esto capaz lo saben mucho ustedes, pero también se confunde, que también lo puedo subir como material. Una cosa es donación de acciones, de padres a hijos, de cuotas, y otra cosa es, cuando hablamos en materia notarial, de donación de inmuebles, que se confunde mucho, ¿sí?, estos conceptos, aunque parezca mentira, y también a la hora de, también mucho más cuando decimos que ha reservado usufructo, etcétera, ¿no? Lo aclaro por si alguno, bueno, que está más en lo básico, ¿no? O nosotros también, pero bueno. Acá Cecilia nos preguntaba, dice, ¿qué opinión le merece el hecho de que muchas de las sociedades dentro del matrimonio están a nombre del marido, por ejemplo, las cuotas o las acciones, y al momento del divorcio se complica en la práctica que la reconozcan a la socia como mujer? ¿Que se les complica que la reconozcan? No escuché la última parte, Adriana. Sí. Y al momento del divorcio se complica en la práctica que la reconozcan como socia a la mujer. Bueno, por eso, a ver, yo la opinión que tengo es la que dije, que bueno, no la puedo decir. Yo opto, o sea, esto obviamente, si ya es anterior al 2015, no puedo hacer nada, salvo que modifique, pero desde ya, por un tema de entrar en conflicto, si no, y para zafar de lo que es la liquidación, opto por el régimen de separación de bienes. Cada cual administra sus bienes y no hay problema. En este caso, la última pregunta que me dijiste. No, la puse a... Claro, eso, el socio, acá aparentemente estamos en un régimen de comunidad, el socio es el marido, y se produce el divorcio. Entonces, no es fácil, Cecilia, que le incorporen a una sociedad en donde el marido tiene la administración y ha tenido la administración durante toda la etapa del matrimonio, y seguramente debe tener algún otro socio, porque por ahí no es 100%. Claro. Bueno, por eso lo que yo dije, que en mi opinión, lo que yo haría es dejar bien en claro esto al momento de hacer el estatuto, ¿sí? Como una cláusula de si yo quiero incorporar o no a alguien que venga, bueno, después si pasara esto del divorcio, etcétera. Porque si no es como que, si no queda bien claro ahí, obviamente tengo que empezar a probar todo, que no está mal, lo puedo hacer, pero es mucho más fácil si yo lo tuviera en una cláusula. En mi punto de vista. A ver, claro, yo lo que entiendo es lo siguiente. Puede tratarse de una sociedad que sean los dos cónyuges, marido y mujer. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí, al producirse el divorcio, ¿sí? Si ya no se llevan bien como familia, va a ser imposible que se lleven bien como socios, salvo honradas excepciones en donde la esposa ha trabajado durante todo el periodo del matrimonio en la sociedad y pueden continuar.
Claro, y pueden continuar, si bien no siendo cónyuges, como socios en la sociedad. Lo cual volvemos a un elemento inmaterial que es la affectio societatis, ¿no es cierto? Si no hay ese instinto de cooperación, es imposible que una sociedad funcione, ¿sí? Porque la sociedad implica una organización, un sistema. Entonces, al fallar una de las partes, ya el sistema deja de perdió ser. la confianza. Claro, se rompió Es la imposible. confianza. Entonces, que la esposa pretenda continuar ella como socia en una sociedad donde ella nunca tuvo participación, No lo aconsejo. claro, no es aconsejable, y en realidad, desde el punto de vista psicológico, tienen que ustedes pensar que la mujer en realidad lo único que quiere seguir es buscar alguna forma para seguir dañando al marido a través de la empresa. Exactamente. Lo que está queriendo es continuar el conflicto, no solucionarlo. Entonces, hay veces que tenemos que tratar de ser objetivos con lo que estamos, viendo, ¿no es cierto? Realmente continuar una sociedad con una persona que no tiene... A ver, yo les digo, la verdad, el affectio societatis no está escrito en ningún lado, pero el principio de cooperación hace que si el socio no tiene voluntad de formar la sociedad, es imposible llevarla adelante. No hay forma. Es un sistema, y como todo sistema, falla algo, cae todo el sistema. Es imposible que funcione. Sí, aparte ahí está este concepto, como bien dijiste vos, Arena, siempre te tuteo con respeto, a vos como al resto. Lo que bien Sí, dijiste, que es el tema de lo que es esta supuestamente venganza de un cónyuge con el otro. Entonces, si está eso bien latente, es difícil que obviamente volvamos a este afecto societatis y a esa confianza. Es muy difícil recuperarla y es muy difícil seguir así, porque agravios va a haber. Exacto. Después, Leonardo tenía otra pregunta. Espero haber contestado, Cecilia. Haceme un gesto si contestamos tu pregunta. Ahí la vi. Leonardo nos pregunta, un señor, el marido, tiene acciones en la empresa de su padre. ¿Qué participación tiene el otro cónyuge? Bueno, esto es fácil. Habrá que ver cómo adquirió esas acciones. Exacto, Sí. el estatuto. Claro, las heredó, las recibió por donación, las adquirió, claro, en forma onerosa. Las acciones son un bien. Como todo bien, tienen el régimen de ganancialidad. Si el régimen es de ganancialidad, como cualquier otro bien inmueble o mueble, etc. Claro, eso está bueno, lo que dijiste, que quizás uno lo habló rápido y no se entiende, que se entienda, porque uno cuando habla de acciones cuotas es como que uno tiene miedo y se marea, y piensa que esto es distinto a si fuera una liquidación común donde no hay sociedades. Cuando uno se casa y no hay sociedades, vos sabés que en común pueden tener un inmueble, un bien registrable, etc. Pero si tengo acciones o cuotas de una sociedad, también va, porque a la sucesión, mejor a la sucesión, digo, sí, también después, pero digamos, a lo que es el divorcio en sí, cuando uno liquida, van todos los bienes. Y ahí entrarían las acciones y cuotas de las sociedades, que a veces no se entiende bien dónde va a parar eso, ¿no? Exacto. Después Violeta nos pregunta, dice, ¿cómo se reclaman utilidades no pagadas al ex cónyuge? Que era un poco lo que ya habíamos hablado. Utilidad es de la sociedad, no tiene ningún derecho. Solo es dividendo. Si tengo un dividendo aprobado por una asamblea que no percibió, bueno, en la misma liquidación de la sociedad pueden enviar un oficio a la sociedad para que informe si esas utilidades fueron abonadas y con qué fecha, para ver si fueron percibidas antes de la disolución o si están pendientes de pago para que las depositen en el juzgado. Exacto. Si todo es como que hay que probarlo y llevar el medio de prueba. Pero la única forma es el acta de asamblea que distribuye dividendos. ¿Correcto? Por eso, disculpa, Adriana, yo decía al comienzo, que parece algo fácil, que las decisiones solamente se plasman en una sociedad en las asambleas. Con lo cual, ese libro es importante. Es como, digamos, lo primordial que tiene la sociedad, más allá de los contables. ¿Por qué? Porque si ahí no está, no existe. Con lo cual, si ahí no lo tengo para probar esto que estamos diciendo, es imposible que lo pueda obtener, ¿no? Y recuerden ustedes que la cónyuge tiene derecho a la exhibición de los libros, porque obviamente tiene derecho a, si hay algún tipo de participación que le corresponde en el proceso de divorcio, a que le exhiban los libros en la parte pertinente que requiere. Después otra vez Cecilia dice, ¿qué medidas pueden preservarse o tomarse para preservar el capital durante el proceso de divorcio?
Cecilia, te voy a retar, porque la pregunta está mal formulada. ¿Qué es lo que se preserva, el capital o el patrimonio? Patrimonio. Ahí, el patrimonio. Bueno, la contestó bien, ahí está. Estoy muy profesora hoy, No, porque lo hoy es el que día del pasa que no, maestro. Adriana, Me por eso metí yo el día del quizás, maestro en la perdón, cabeza. pero viene bien, porque lo digo, yo cuando empecé, a veces, hasta a mí a uno le cuesta, porque uno suele siempre confundir capital y patrimonio, no me digas por qué, y son dos cosas distintas, por eso yo cuando comencé dije, el capital es lo que aportan nosotros al comienzo de la sociedad, si bien se ajusta por inflación, por variación económica, siempre está estático, y el patrimonio es lo que va a ir variando, primero coincide con el capital, también ahí uno se equivoca, cuando uno comienza la sociedad, coinciden, pero va variando el patrimonio a medida de que la sociedad supuestamente le vaya mejor, ¿no? Pero es lógico porque al comienzo, como coinciden, se confunden las cifras, ¿no? Me pasa. Exacto. Entonces, ¿qué pasa entonces con esto? El capital solo se puede modificar con un aumento o disminución del capital, ¿sí? Yo entiendo que lo que Cecilia está pensando es, durante un proceso del divorcio, el cónyuge puede, si tiene si son acciones gananciales, a eso apunto, ¿no? ¿Qué medidas puede pedir, qué medidas procesales, supongo, puede pedir la cónyuge para que se preserve, digamos, el giro de la empresa, ¿sí? Bueno, uno ya te adelanté, ya te tiré un centro, Amalia, con el tema del derecho de información y pedir exhibición de libros, ¿sí? Sí. Eso es uno de los derechos que tiene la cónyuge, ¿no es cierto? Sí. En realidad, bueno, ahí me perdí un poco lo que estaba... ¿Qué medidas podemos tomar en un divorcio donde la cónyuge tiene acciones gananciales, donde hay participación ganancial de la cónyuge? ¿Qué medidas podemos hacer para que se preserve el patrimonio de la sociedad, para que el marido, que debe ser el administrador, no haga actos que puedan por ahí vaciar, que es otra de las preguntas, provocar un vaciamiento de la sociedad, ¿sí? Bueno, eso por un lado en materia contable, y si no, desde ya, para que esto no ocurra, se debería haber plasmado en estos famosos acuerdos, o también en el estatuto, una cláusula específica donde haga que no pueda, obviamente, meter así, hablado mal y pronto, la cabeza en asuntos complicados jurídicos y contables esta persona. Si no lo fijó en el estatuto, lamentablemente voy a tener que o hacer, como dijiste vos, un basamiento, bueno, obviamente en materia contable es distinto, y si no, bueno, probarlo y ver bien todas las actas para lograr que esta persona adquiera su derecho. Pero lo importante, yo creo que en todo esto, más allá de que ya sea tarde, porque acá supuestamente pasó y no lo pude plasmar antes en el estatuto, es que estas cosas queden claras, porque si así me evito toda esta prueba y de decir que estas actas existieron, pasaron o no pasaron, ¿sí? Sí, yo creo que, bueno, estamos hablando de una situación en donde esto ya no se pudo prever en el estatuto, Exacto. ya estamos tarde, Probarlo. pero en la participación Liquidar. en el proceso de divorcio, ¿no? A efectos de determinar la participación, o sea, primero el valor de las acciones que le corresponden, porque eso tendrá que hacerse a través del último balance, para ver si están aprobados o no el último balance. Se refleja. Ese es el derecho de información. Y la otra medida muy importante que se puede pedir es un vedor, ¿sí? Sí, El sí, es verdad. vedor es Sí. una medida cautelar que no produce ningún daño a la sociedad, porque el vedor es un funcionario judicial designado por el juzgado con un cometido especial que el mismo juez determina, que elabora un informe, ¿sí? No es que se va a meter en la administración, no hay un desplazamiento del administrador, no hay una coadministración, nada. Es una medida en la cual una persona idónea, ¿no es cierto?, entendida en el tema, seguramente va a ser un profesional contador, va a establecer una serie de investigaciones, por ejemplo, si están los inmuebles de titularidad, si están las, qué sé yo, las maquinarias, hay un montón, dependerá de la sociedad, ¿no es cierto?, porque Tal cual, hay sí, lo hace. niveles, ¿no es cierto?, obviamente el vedor es un funcionario que yo creo que es muy útil. La ley de sociedades tiene un artículo específico para el tema de intervención,
que dice que la intervención es, digamos, tiene un criterio restrictivo. Pero el criterio restrictivo, ojo, a mi criterio, yo hice hace muchos años ya, vengo insistiendo con eso en la ponencia, el criterio restrictivo es para el interventor coadministrador o con desplazamiento del administrador. El veedor no, porque no produce ningún daño a la sociedad, solo va, hace su informe, le exhiben las cosas, le exhiben los libros, y el derecho de información, a ver, el derecho es una forma, para mí el veedor es una forma, digamos, calificada del derecho de información. ¿Por qué? Porque la socia puede ir con su profesional a ver los libros, pero la verdad que la socia no va a entender lo que ve, porque no tiene por qué, salvo que tengamos un divorcio de una contadora que sepa, pero no tiene por qué saber digamos, el giro. Las temas contables. Exacto, entonces, ¿qué mejor que un funcionario designado por el juzgado, que es ajeno, que es absolutamente objetivo, que va, observa, ve, y ya solamente, a veces hay instituciones que por el solo hecho de haber nombrado un veedor, ya el marido sabe que tiene como un semáforo que lo está mirando, claro, y que no se va a mandar una de esas macanonas, como por ejemplo la otra que preguntaron del tema del vaciamiento. ¿Qué es el vaciamiento? El vaciamiento es que la sociedad venda un inmueble y que el producido del inmueble no lo ingrese a la sociedad. A ver, hay formas y formas, hay vaciamiento, hay maniobras que son absolutamente, digamos, detectables porque son visiblemente dolosas, y hay algunas que se hacen con cierta astucia, ¿sí? Todos saben que cuando se vende un inmueble, muchas veces no se denuncia todo el importe de la venta, que entonces hay cierta parte que por ahí va en negro, prácticas que son, obviamente, que nosotros tenemos que destacar como nulas, pero bueno, esto puede suceder y la prueba de eso va a ser dificilísima, ¿sí? Pero, sí, coincido. Claro, sí, pero si la cónyuge, por ejemplo, sabe que el marido está a punto de vender un inmueble, lo mismo pasa en una sucesión. Si uno de los, qué sé yo, hay un coadministrador o un administrador que quiere hacer una venta de un inmueble, ojo, porque ese inmueble, la venta puede ser una venta que tenga parte en negro, entonces lo mejor es que se haga una vez que ya el conflicto esté solucionado. Sí, si no da lugar a simulación. Ahora, ojo, porque ya les digo, hay maniobras como todo. La maniobra del vaciamiento es esto, sacar la empresa de una cáscara que es la sociedad y ponerla en otra, ¿sí? Entonces, ahí tendremos que ver si el cónyuge no está constituyendo otra sociedad con otra persona, haciendo actos en competencia con esta sociedad. O sea, hay cosas que ir mirando para poder detectar estas sutiles pruebas para llegar, porque el vaciamiento directo no lo vamos a poder probar, sino por indicios. Exacto. Y si no, creo que esto de la figura del veedor es muy buena a la hora de, bueno, algo así que ya no está avanzado y no se puede prever, ¿no? Es la única que quedaría, a mi gusto, no sé, otra no veo. Sí, yo no veo otra, pero bueno, por ahí hay alguna otra medida innovativa que por ahí se aplica al caso. Pero bueno, quiero seguir avanzando porque tengo un montón más de preguntas, así que la verdad que tu charla ha sido fuente de cuestionamientos que me parece fantástico porque nos da la oportunidad de ayudar a los colegas con todo este tema. Bueno, igual se le ocurrió esta charla, el que me dijo que yo de esta charla es la doctora Patricia Albano Torres, así que los méritos son de ella. Yo solo traté de hacer algo, pero bueno, es un temazo, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el órgano facultado para cuestionar si la empresa está o no está infracapitalizada respecto del objeto social para la cual fue constituida? ¿Y cuál es la responsabilidad de los socios frente a esta situación? A ver, bueno, Amalia. A ver, el órgano depende de cada sociedad. El órgano que tiene que ver todo esto, el responsable es el órgano de administración y representación de la sociedad, ¿sí? En este caso, calculo que se está refiriendo a eso, no vi bien ahí lo que dice. Sí, porque la pregunta es un poco confusa respecto a órgano. Porque por eso preguntaba, no sé si se claro, refiere a eso o a qué. sea, a ver, la infracapitalización, yo voy a hacer un pequeño comentario, ¿no? La infracapitalización
En realidad es una teoría, una doctrina, ¿sí? Que se está empezando a aplicar cada vez con mayor fuerza, que en realidad no está establecida en ningún artículo de la ley. No, ¿Sí? exacto, ¿No? en ninguno. Surge de la interpretación de las normas de la ley de sociedades. Por lo tanto, no van a encontrar escrito en ninguna parte de la ley el tema de infracapitalización ni cuál es el órgano de la, que puede reclamar la infracapitalización. ¿Sí? Por eso le quiero aclarar esto, porque obviamente, a ver, nosotros como bien lo explicamos antes, una cosa es el capital y otra cosa es el patrimonio. ¿Sí? Entonces, es cierto que acá te está hablando de la relación capital y objeto, ¿sí? Que hay un momento de terminar la infracapitalización al momento de la Constitución, que sería una determinación original, o una determinación posterior. Entonces, si por ahí se está refiriendo al órgano de Contralor... Claro, por eso te dije, no sé a qué órgano se refería. Por eso le vamos a interpretar que si él lo que quiere preguntar es el órgano de Contralor, sabemos que el órgano de Contralor es el registro público, en capital es la IGJ, en provincia la Dirección de Personas Jurídicas, que hacen, a ver, en el momento de la Constitución, un control de legalidad del estatuto. ¿Sí? Exactamente. Bueno, verificando todo por medio del dictamen, etcétera, ¿no? El dictamen de precalificación, ¿no? Esta minuta, igual barra dictamen, esta minuta de lo que es el acto jurídico societario que ingresa a ese órgano de controlador, como es IGJ, personas jurídicas. Por eso yo preguntaba, no, yo me quedaba ahí, te iba a responder por otro lado, pero dije, no, esto está haciendo otra cosa. En realidad sí, es un concepto que es nuevo, a ver, nuevo en el vocabulario societario, ya venía dándose, por eso hay muchas jurisprudencias, se las voy a dar, que hay jurisprudencia del 2003 y mucho antes, pero siempre lo vinculan a este estado de cesación de pagos, etcétera, como hablamos antes. Pero sí, en la ley, como bien dijo Adriana, no se va a encontrar el concepto de infracapitalización. No existe, por lo menos por ahora. Exacto. Entonces, pero quedarse con esto, que es una insuficiencia de capital. Después se verá las causas y quién responde, ¿no? Exactamente. Yo lo que quiero aclarar también es que, como ustedes saben, IGJ en este momento, bajo la dirección de Ricardo Nissen, tiene un criterio muy fuerte de establecer al momento de constitución la vinculación del capital con el objeto. Por eso el objeto tiene que ser único para que permita un capital adecuado a ese objeto. Ese control así establecido de vinculación entre objeto y capital, no es así en la Dirección de Personas Jurídicas, en donde se sigue pudiendo establecer un objeto múltiple, ¿sí? Tanto en las sociedades como en las SAS, porque no se ha modificado nada el tema de las SAS. Distinto acá. Claro. Y sí hay un control de capital, pero para que no sea absurdo, ¿sí? O sea, límites, a ver, hay dictámenes que se cuestiona el capital de la sociedad en el momento de la Constitución cuando es muy, muy bajo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en una sociedad anónima que tome su capital mínimo, en las sociedades anónimas tenemos su capital mínimo, toma su capital mínimo, la Dirección de Personas Jurídicas no va a tener ningún inconveniente, y en las SRL, bueno, un capital más o menos razonable, pero tampoco va a cuestionar, decir, bueno, a ver, voy a ver si el objeto se puede cumplir con este capital. O sea, no hay ese tipo de control. Claro, por eso es que está bueno, porque en provincia es una cosa y acá es otra. Por ejemplo, acá el concepto de infracapitalización se vio mucho en la resolución que la pueden ver después, la 5 del 20, en IGJ, donde habla de la prohibición del objeto social múltiple, tal cual lo dijo acá Adriana, adecuación del capital social para todos los tipos societarios y las sociedades por acciones simplificadas. Con lo cual, otra vez, no es que hay una normativa, esto lo dice un órgano de control, organismo de control, pero ya empieza a masticarse este concepto, por ejemplo, en la resolución 5 del 2020, que se las dije rápidamente antes, y la 9 del 2020, más que nada en materia de SAS, ¿sí? Muy bien. Después la otra parte de la pregunta hablaba de la responsabilidad de los socios frente a la infracapitalización. Bueno, como bien Amalia dijo, va a traer algunos fallos, que hay algunos que han hecho, digamos, entre todas otras cuestiones por las cuales se imputó responsabilidad a los administradores, ¿sí? A los administradores, fue
una también que la sociedad estaba absolutamente infracapitalizada, con imposibilidad de cumplir el objeto con el capital que tenía, además de otras maniobras. No es solo por infracapitalización, sino además otras maniobras, ¿sí? A ver, tenemos que tener en cuenta que para imputar responsabilidad tengo que tener los 4 presupuestos de la responsabilidad. Tengo que tener un daño, tengo que tener una relación de causalidad con el daño, tengo que tener una actuación que sea dolosa o culposa, porque aquí no hay responsabilidad objetiva, ¿sí? Y la conducta que sea ilegítima o ilícita, que vendría a ser digamos, el probar que la sociedad se constituyó para trasladar el riesgo a terceros, ¿sí? Para que con un capital mínimo pudiera trasladar el riesgo a terceros. Lo cual, ya les digo, hay que probarlo, porque la responsabilidad se le aplican las normas comunes de responsabilidad civil, ¿sí? Del Código Civil y Comercial. Exacto, sí, sí. Y después, por eso yo nombré en la charla también el artículo 54 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Hasta donde uno puede correr ese velo y decir que responden los socios con su patrimonio, y también el tema de ver, bueno, por qué no confundirlo con cesación de pagos en jurisprudencia, y por qué también, en caso de que sea insuficiente, la posibilidad de que se no hacen aporte disolver, ¿no? Son los 3 institutos que se toman en cuenta a la hora de la responsabilidad patrimonial, tanto de los socios como de los administradores. A ver, acá tenemos una consulta de un tema muy particular. Dice, hay un bien propio de 2013, modifica el contrato social y queda 80% para él, 5% la esposa, 15% el abogado. ¡Ja! Objeto social, alquiler, sí, objeto social, alquiler del inmueble, que es un colegio. En 2018 comienza el divorcio, no se dictó sentencia, nunca recibió utilidades ni dividendos. En acuerdo de alimentos ella desiste de la compensación económica. Hoy él solo le aporta como alimentante a sus 4 hijos una suma de pesos, tanto por dónde empezar el tema social. Y qué tener que tener en cuenta sobre todo en el tema del contrato social. Ahí que dice que no hay sentencia no hay sentencia, pero aparentemente en un juicio de alimentos ella desiste de la compensación económica. Pero aparentemente hay un 5% de las... A ver, primero pregunta, nunca recibió utilidades ni dividendos. A ver, utilidades nunca va a recibir porque por el concepto no existe. Las utilidades se van a reflejar, como dijiste antes, o van a tener dividendos, o va a tener reservas, o va a haber dividendos, si nunca hubo adjudicación de dividendos, porque la sociedad nunca tuvo utilidades para repartir, no hay nada, ¿correcto? Si ella desistió de la compensación, esto es un tema más procesal, si ella desistió de la compensación económica, ya en el divorcio no puede, entiendo yo que no puede reclamarlo, ¿sí? Lo que le queda a ella es el 5% de sus acciones, que obviamente en la adjudicación le corresponderá hay que ver cómo hacen en la sentencia, después de dictado la sentencia, que no sé por qué todavía no se dictó sentencia. Sí, es lo que te iba a decir, no sé de cuándo es esto, pero es raro, porque si no uno se va y se fija. Claro, la adjudicación de los bienes, sí, y bueno. Bueno, habría que ver el expediente, ver por qué no se dictó, pedir que se dicte sentencia, porque ahí están todos los medios de prueba en ese juicio, ¿no? Más allá de lo que toquemos de oído. Independientemente de lo que haya firmado en alimentos, todo, que es otra cosa, ¿eh? Bueno, después dice, entiendo que si uno de los socios se retira de la sociedad debe reconocérsele el porcentaje de participación que tiene en la sociedad. Todas las empresas tienen un valor de libro que resulta de dividir el patrimonio neto y el capital social. A ver, el retiro del socio tendría que estar previsto en el contrato social, si no, no existe el instituto del retiro del socio. ¿Qué opinas, Amalia? Y lo mismo, si no está pautado en el estatuto, en el contrato, no podemos hacer lugar a eso, ¿sí? Ingresarían los demás, ¿sí? Exactamente, y en la determinación del precio, esto es una cuestión bastante compleja, la determinación del precio de la participación, la determinación del precio de la participación societaria es complejo, no es un tema sencillo, tiene que hacerse a través de algún profesional en ciencias económicas para determinar cuál es el precio. Exacto.
No estaba No sé si leyendo, el sí, valor del tal libro cual, no es que lo fija cualquiera ni ellos. Claro, eso va a depender de una opinión profesional, Sí, ¿correcto? entonces, Otra cosa es el valor de mercado, ¿sí? sí, Si yo quiero vender mis cuotas en mis acciones, habrá que ver, siempre puede haber alguna persona que esté interesada o el otro socio interesado en comprar mi participación y el precio lo determinará el socio o no. Acá me hacen una aclaración respecto de lo que dije recién, el tema de la compensación económica no tiene que ver con su participación societaria, no tiene nada que ver, pero el tema es, la pregunta es, si desistió de la compensación económica en el juicio de alimentos, ¿puede reclamar una compensación económica en el juicio de divorcio? y hay que ver, o sea, hay que ver el expediente, porque hay que ver a qué renunció en realidad. Porque uno puede tocarlo de oído, Hay pero que ver cómo desistió. claro, o hay que ver, ella piensa que desistió a eso y en realidad desistió a algo que es distinto. No se sabe, hay que verlo. Ahí se Exactamente. encajeció la abogada, por eso es que no había sentencia, algo ahí estoy leyendo, algo ahí en el que me Puede dijiste. ser. Puede ser. Bueno, no sé. No sé si va a Después ser así. dice, ¿la teoría del corrimiento de velo se puede aplicar ante el fraude de un cónyuge en una sociedad anónima en perjuicio del otro cónyuge? Sí, sin duda, ¿no? Sí, obvio, y más si hay fraude. Claro, Hasta abajo. porque precisamente la teoría del corrimiento del velo es una de las, digamos, Institutos para la doctrinas que responsabilidad, tiene, claro, precisamente para para, el tema del abuso para del velo. imputar o para hacerlo responsable. Sí, 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 sí. Así que esta es una pregunta muy... No, ¿no recibe ninguna remuneración por ser una persona por ser presidente de la SA? Sí, puede recibir una remuneración, pero es como cualquier sueldo de cualquier... eh, Se plasma también en las actas. claro, Sí. no tiene que ver con, o sea, Y ese también están sueldo las es como un funciones, sueldo de una empresa cualquiera. no, y todo eso lo plasman también en qué casos puede no percibir, que es el 261 de la Ley General de Sociedades, 261, ¿no? O sea, Exactamente, en bueno, el los artículos 261 ahí dice prevé... cuándo percibe, claro, cuándo percibe, después se establecía qué perciben y en qué casos no percibirían, ¿sí? Por ejemplo, si no hubo ingreso, no hubo ganancia, estamos con pérdidas, no va a percibir, ¿sí? Una anotación me pregunta, ¿una anotación de litis tendría efecto protectorio de los posibles dividendos a distribuir? ¿En dónde anotarías la litis, Gabriela? ¿Está Gabriela? Sí, ahí está. Sí, no escuché. Gabriela hace una pregunta, ahí estás, no se te escucha, Gaby. Se fue Ahí Gabriela, está. tiró una bomba y se fue. De pronto se me ocurrió esa medida, es decir, o el órgano de control o en la sociedad. Lo que pasa es que en la sociedad, si es una sociedad familiar, no tiene mucho sentido, pero si fuera en el órgano de control, todavía no manejo bien el tema de los dividendos. ¿Hay alguna otra forma de controlarlo? Por eso se me ocurrió esa medida. ¿Es posible? Los dividendos solamente los aprueba la La asamblea asamblea, de Claro, la una vez sociedad. aprobadas las utilidades. única forma, todo se establece ahí. Y en realidad, claro, Sentido. en realidad vos podrías, digamos, pedir una medida cautelar No sé si en la cual se libre oficio a la sociedad para que cualquier dividendo que le corresponda o mientras dure el divorcio, ¿no? Mientras, sí, pero igual ahí van a llevar de vuelta a la asamblea, o sea, no es la única claro. prueba. Sí, sí, El bueno. tema es... Sería como un aviso como diciendo, esto está en conflicto, no lo distribuyan en función de que hay un proceso No, pero bueno. eso sería como una anotación de litis. ¿No se puede hacer en el registro, el GJ o persona jurídica? No, ¿Cómo? porque No hay los dividendos se aprueban en la asamblea. La autoridad de Contralor no tiene nada que ver con los dividendos. No los tengo. Solo para dar publicidad, nada más. Claro. Pero no es algo que pueda controlar la dirección. Claro, si se pagan no hay forma, sí, no hay forma. Es solo Sí. para asamblea. No hay forma de controlarlo. No, por eso he preguntado porque realmente no sabía. Lo que yo quiero decir, ahora que estamos entre nosotros, y no hay ninguna jueza presente, que sí la hay, pero no importa, y ella va a saber entender. A ver, yo quiero ser realistas. El balance, estamos esperando obtener utilidades de un balance, y todos sabemos lo que son los balances de las sociedades.
¿sí? En realidad, cuando encontramos el contador que le da muchas utilidades, yo no sé qué hacen, pero de repente desaparecen las utilidades, ¿correcto? Sí. Y más en caso sabiendo que hay conflicto. Entonces, sabiendo que hay conflicto, es muy difícil que ustedes puedan encontrar un balance que dé utilidades. Tenemos que ser muy, muy... Sí. muy inocentes, ¿no es cierto? Muy inocentes, ¿sí? Pero en realidad muchas veces no dan utilidades por otras cuestiones, no solo porque quieren defraudar a la cónyuge, ¿eh? A veces no quieren que... pueden ser fiscales, ¿no? Pueden ser fiscales, puede ser Claro. para eludir al fisco, ¿correcto? Claro, sí, sí, A ver, la totalmente. forma clásica de que no haya utilidades, ¿cuál es? Darle mucho sueldo a los administradores. Por eso el 261 que dice, bueno, si ustedes le van a repartir a los administradores, ¿se escucha? Sí, te sí. escucho. Y le van a repartir mucho sueldo a los administradores, no habiendo ganancias, tiene que haber una aprobación de la Asamblea expresa para violar este mínimo, ¿sí? Pero en general lo que se hace es sacar estos beneficios, o sea, el socio, a ver, voy a retroceder en el tiempo. El socio cuando constituye la sociedad tiene la expectativa de cobrar utilidades, pero en realidad ahí tiene otras ciertas expectativas que no tienen que ver con las utilidades, que tienen que ver con percibir otros beneficios, ¿sí? Hay beneficios que es participar en la administración, entonces va a tener una asignación de honorarios para participar en la administración, y además otros beneficios que puede ser, bueno, algunas oportunidades de negocio que se le van a presentar por la misma administración, ¿sí? Entonces, muchas veces los beneficios de la sociedad a los socios llegan por otros caminos y no por el de las utilidades, ¿sí? Yo entiendo que en el derecho de familia, como los frutos son gananciales y está claramente determinado que son gananciales, estemos buscando el tema de los dividendos. Pero, ya les vuelvo a repetir, la única forma es a través del acta de la sociedad, donde ahí se reparten dividendos. Por eso los resultados no asignados, muchos consideran que es una maniobra. Es decir, mirá, si vos no querés repartir dividendos, no lo pongas en esta cuenta que no significa nada. Resultados no asignados no significa nada. Es esto. Plata que tengo que repartir y no la sé dónde ponerle, la pongo acá. Entonces, los resultados no asignados serían ganancias, utilidades no distribuidas. Por eso consideramos que son gananciales. Sí. Lo que pasa es que también hay que tener en consideración que hay muchas pautas contables para la exposición así en resultados no asignados. El balance siempre se trata como 5 meses después de que se realizó, o varios meses después, no siempre 5, pero muchas veces sabemos a esta fecha que vamos a necesitar más dinero, porque, por ejemplo, si quieren aprobar el balance del 31 de diciembre del 2019, van a tener que hacer una reserva porque ya saben que este año vino todo para abajo. Entonces, el tema de las reservas es un tema. Obviamente, si tiene resultados no asignados el año pasado, lo van a dejar resultados no asignados porque este año van a tener que tomar esos resultados no asignados para compensar la pérdida de capital. Claro. Sí, es complicado. Por eso, hay temas que son estrictamente contables, ¿sí? Contables. Como por ejemplo, claro, el tema de las reservas. Bueno, yo sinceramente creo que no está plenamente utilizado, pero realmente los administradores deberían hacer reservas, muchas más reservas, porque hay que hacer reservas para previsionar causas laborales, por ejemplo, si tienen una demanda muy grande de daños y perjuicios que tienen que responder, o demandas laborales, hay muchas cuestiones que tienen que reservar cierto dinero para hacer frente. Y si se reparten todos los dividendos, la sociedad no va a tener con qué hacer frente. ¿Mm? Exacto. Claro, pasó Bien. un capital de giro. ¿Terminamos las preguntas? Parece. A ver si hay alguno que me haya quedado alguna pregunta. No, creo que están todas, más o menos. Si hay alguno que tenga alguna otra más, pero creo que las junté lo más que pude. Bien. En realidad, un lujo. La doctora Amalia Fensore siempre nos aporta en estos temas
novedades y situaciones que no son útiles en el ejercicio. Y bueno, ni qué decir a nuestra amiga, miembro coordinadora de la Sala de Sociedades, la doctora Blanco. Como una conclusión en esto, yo podría agregar algunos conceptos. Si asesoramos, es decir, si tenemos un cliente que viene con, que tiene la sociedad, y lo asesoramos en su negocio, en su empresa, en lo que sea, y vemos que es sea familiar, por ejemplo, tenemos por el código un conocido artículo que es el 1010, ¿sí? El de los pactos. Les diría que le den una leída. Los pactos en realidad desarticulan muchos conflictos familiares involucrados dentro de una sociedad. Otra cosa que también, sea familiar o no, va a descomprimir los conflictos, tanto presentes como futuros, de una sociedad, es la realización de un protocolo. El protocolo como un reglamento interno, ¿sí?, de la sociedad. Hoy está en tratamiento un proyecto de reforma, un proyecto de ley para incluir los protocolos dentro de la normativa de las sociedades. Este es un tema que incluso lo vamos a tratar en las jornadas, en la jornada preparatoria que tenemos de los encuentros provinciales de institutos, el 24, a partir de las 15 acá, por el Zoom del colegio, se va a tratar este tema, es muy interesante, y es una manera que como abogados debemos conocer para poder asesorar y evitar esos conflictos que hay, porque en la negociación de las cláusulas del protocolo, por ejemplo, allí se llegan a acuerdos, ¿sí? Hay acuerdos presentes o futuros. Esto es un proceso muy interesante para evitar estos conflictos. Otro tema también que quería dejarles en mente para que vayan viendo es, recuerden que hablando de la liquidación del régimen de comunidad, tenemos además que causal de esta liquidación, y esto también fue introducido por el código, causal de esta liquidación es, por ejemplo, el concurso o la quiebra del cónyuge. Es decir, yo siempre, bueno, ustedes me habrán escuchado que ahora ya los abogados no vamos a tener que recurrir a ningún artilugio de divorcio no real para poder separar los bienes gananciales, como se solía hacer antes de este código, pues ahora lo ha incluido como causal de liquidación, porque considera que el otro cónyuge puede decir que no es un buen administrador de los bienes. Entonces, puede solicitar, sin necesidad de divorciarse, puede solicitar la división o la liquidación de los bienes gananciales, ¿sí? Es algo muy interesante que también deberíamos tener en consideración, y especialmente incluso con las cuestiones de las sociedades. También en las, ya sea ahora, las sociedades atípicas, ¿sí? En el caso de su concurso o quiebra. Bueno, en realidad fue un gusto. Recuerden que el material de la doctora Fensore, después cuando ella me lo pase, lo vamos a subir a la web del colegio, en la pestaña del Instituto de Derecho Comercial,
El video queda, luego lo va a subir el colegio a través de Secretaría Académica, que siempre nos asiste en toda, están haciendo un gran trabajo, en el canal oficial del colegio, el canal de YouTube, ¿sí? Para que cuando lo necesiten y necesiten refrescar algunas cosas, allí va a estar. Y quedan todos, por supuesto, invitados al próximo viernes 18, 14:30, que vamos a contar con la visita de la doctora Marisol Martínez, que ella es directora del Instituto de Concursal y de Derecho Comercial del Colegio de Morón, y nos va a hablar sobre los contratos, efectos de la pandemia en los contratos empresariales. Sabemos que en esta época vamos a tener que capacitarnos y enfrentar mucho la renegociación de los contratos, ¿sí? Como una medida previa, preconcursal, mejor dicho, ¿sí? Entonces, nos pareció desde el instituto que sería muy útil ver y analizar este tema. Así que bueno, muchas gracias a todos, los esperamos el viernes que viene. Gracias, doctora Fensore, gracias, doctora Blanco, son un lujo en realidad. Beso para todos.